Y entonces ahorita damos el paso a Monseñor Jorge Eduardo Lozano, arzobispo de San Juan de Cuyo, Argentina, secretario general del CELAM. Él nos va a hablar sobre el trabajo en la doctrina social de la Iglesia, paradigmas y desafíos. Queridos amigos de la Pontificia Universidad Javeriana, les transmito el saludo de Monseñor Miguel Cabrejos, presidente del CELAM. Y quería compartir con ustedes, agradeciendo la invitación, algunas reflexiones en torno a los desafíos que hoy se nos presentan respecto del trabajo, el empleo y el emprendimiento. Estas reflexiones que voy a compartir con ustedes las estamos trabajando con un equipo de un ingeniero agrónomo que tiene décadas de trabajo con comunidades indígenas y campesinas, Emilio Insaurraga, un ingeniero industrial que tiene una pequeña empresa, y su esposa, Claudia Carvajal, que es profesora de Doctrina Social de la Iglesia. Con ellos conformamos un equipo en el cual estamos haciendo un seguimiento de las cuestiones laborales en América Latina, así que parte de estas reflexiones es el resultado del trabajo conjunto con ellos. Voy a dividir esta exposición, estos minutos, en tres temas: el trabajo en la doctrina social de la Iglesia, la necesidad de un cambio de mentalidad para la situación laboral y algunos problemas relacionados con el mundo del trabajo en este tiempo particular de la pandemia. Todos sabemos que el trabajo tiene en la Biblia un lugar muy importante. Desde aquellas primeras páginas en que Dios le dice a Adán: ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta pasando por los salmos, aquel salmo tan bonito en que Dios le promete la felicidad al hombre, y como una imagen de esa realización de la promesa es: podrás comer del fruto de tu trabajo. A Jesús mismo lo habían identificado por su oficio. En el Evangelio de San Marcos se nos dice: ¿no es este acaso el carpintero? Y en San Mateo, por el oficio de San José: ¿este no es el hijo del carpintero? La vida de Jesús giró en torno al trabajo, y muchas de las parábolas que él utiliza para enseñarnos están tomadas también del mundo del trabajo, de la pesca, la siembra, la albañilería, todas imágenes que nos acercan el mensaje de Dios a través del trabajo. Estamos evocando estos 130 años de la publicación de la encíclica Rerum Novarum. Allí nos decía León XIII: lo realmente vergonzoso e inhumano es abusar de los hombres como de cosas de lucro y no estimularnos en más que en cuanto sus nervios y músculos puedan dar de sí. Ya el Papa, en esta primera encíclica social, nos advierte acerca de los riesgos de la deshumanización a través del trabajo, mejor dicho, a través de la explotación. Sobre el trabajo hemos tenido, como lo sigue habiendo ahora, distintas miradas. Podríamos decir que hay como dos particularmente que nos muestran perspectivas distintas a las que nosotros consideramos. Tanto las doctrinas comunistas como las liberales
han quitado del centro al ser humano, poniéndolo debajo del Estado unas y del capital las otras. En estas coyunturas, repitiendo la expresión de San Juan Pablo II, entre el capital y el trabajo hay que procurar relaciones que sean de complementariedad y ser también estrictos en la valoración ética y moral de las cuestiones sociales. A veces corremos el riesgo de tener como una especie de principios morales distintos para unas cosas y para otras, lo que podríamos decir una ética de doble estándar. Para la moral sexual tenemos miradas inflexibles de todo o nada. En cambio, para la moral social solemos ser comprensivos, tolerantes y expresar diciendo, bueno, hacemos hasta donde se puede, sin tener una palabra clara respecto de la justicia o la injusticia. Los papas, a partir de León XIII, han tenido encíclicas dedicadas al trabajo. Es uno de los ejes de la enseñanza social de la Iglesia. Yo recojo solo algunas de estas enseñanzas. En julio del 2015, durante su viaje pastoral por Bolivia, el Papa tuvo una reunión con movimientos populares de diversos países, la mayoría de nuestro continente. Y él nos decía esto: la distribución justa de los frutos de la tierra y el trabajo humano no es mera filantropía. El destino universal de los bienes no es un adorno discursivo de la doctrina social de la Iglesia, es una realidad anterior a la propiedad privada. Y así cita a San Juan Pablo II. Y concluye esta enseñanza diciendo: los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias solo deberían pensarse como respuestas pasajeras, coyunturales. La verdadera inclusión y el verdadero camino para salir de la pobreza es el trabajo dignamente remunerado. Segundo punto: sin cambio de mentalidad no habrá trabajo ni justicia social. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. A veces la organización de la sociedad se mira como si no pudiera tocarse, como si fuera el producto de fuerzas naturales ante las cuales nada se puede hacer. Sin embargo, no es así. Nuestra libertad, la libertad de cada uno de nosotros, la libertad de las organizaciones, la incidencia de las políticas públicas van conformando la sociedad tal cual nosotros la tenemos. Y tanto es este necesario cambio de mentalidad que Francisco quiso empezar algún cambio en este sentido convocando a jóvenes economistas. En marzo del año pasado se iba a realizar el encuentro presencial en Asís. Finalmente la pandemia impidió que se realizara, se postergó para el mes de noviembre pasado con muchas restricciones. Pero más allá de la imposibilidad de realizar el encuentro tal cual estaba pensado o programado, es un gesto muy importante el hecho de que el Papa diga: los adultos estamos organizando este mundo así que no tiene salida. Convoquemos a los jóvenes. Y varios talleres encontraron este anhelo de sueños de un mundo mejor, de un mundo más justo. Ya Juan Pablo II, en Centesimus Annus, decía que había que cambiar sobre todo los estilos de vida,
los modelos de producción y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy en la sociedad. Sin un cambio en el modo de vivir, en nuestro vínculo con la creación, nuestro vínculo social, es muy difícil pensar en un mundo más justo y solidario. Por eso Francisco en Laudato Si nos dice que tenemos que buscar otros modos de entender la economía y el progreso. En una sociedad realmente desarrollada, el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social, nos dice Francisco en Fratelli Tutti. Y todos recordamos en aquel primer encuentro mundial con los movimientos populares, celebrado en Roma, esta manera en que Francisco expresa esto que él llama derechos sagrados: tierra, techo y trabajo. Vinculadas estas tres dimensiones porque una se lleva llamando a la otra. Ninguna familia sin vivienda, continúa diciendo Francisco, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ninguna persona sin la dignidad que da el trabajo. Como vemos, lejos están estos postulados de ser encuadrados como populistas o apoyando el clientelismo del sometimiento de los pobres en la dependencia de los estados. El tercer punto es poder hacer una mirada acerca de los problemas relacionados con el trabajo en América Latina y el Caribe en este tiempo de pandemia. Digamos que la crisis que estamos viviendo hoy no ha comenzado con la pandemia. En realidad, ahora se están desnudando inequidades ya existentes y hasta, diría, aceptadas de una manera pasiva. Con las sucesivas crisis que hemos tenido del 2000 para aquí, ha habido respuestas diversas de organizaciones sociales que han intentado dar una respuesta a estas situaciones de crisis en el empleo. Han surgido asociaciones de artesanos, de pescadores, ferias de pequeños campesinos, asociaciones también de recicladores urbanos, comunidades o cooperativas de trabajadores despedidos, diversas expresiones creativas que el ingenio popular y las redes comunitarias buscaron generar para no quedarse de brazos cruzados esperando soluciones que vinieran de arriba. En el mundo y entre nosotros, en nuestro continente, hay muchas personas que trabajan pero no tienen empleo. Y de esto dan cuenta varios estudios, tanto de la Organización Internacional del Trabajo como de la CEPAL. En la Organización Internacional del Trabajo nos daban cuenta de que en el mundo hay 500 millones de personas con problemas respecto del trabajo. Y esta crisis, dice este informe de la OIT, ha alejado varios años el cumplimiento del objetivo número 8 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible presentado por las Naciones Unidas. Ese objetivo dice: promover el crecimiento económico sostenido
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Un objetivo ciertamente loable, pero de difícil cumplimiento en la situación en que nos encontramos. La pandemia ha generado fuertes efectos negativos en el plano del trabajo. En quienes tienen trabajo formal, reducción de horas, caída en los salarios y despidos. En estos trabajos de la economía popular, la caída del empleo por la obligación del distanciamiento social y las prohibiciones para circular. En estos dos campos, trabajo formal y economía popular, las mujeres son las más afectadas. Y también tenemos algunos sectores que han sentido este golpe de una manera particular. Los sectores vinculados al turismo, los esparcimientos, los comercios, los servicios. En el continente, las micro y pequeñas empresas concentran el 46% del empleo y sin embargo en este momento tienen un alto riesgo de enfrentar problemas de quiebras. Según un informe de la CEPAL, la caída del PBI en América Latina y el Caribe va a alcanzar el 9,1%, lo cual implica que tengamos 250 millones de personas empobrecidas en nuestro continente, en riesgo de alimentación de mala calidad, en riesgo de tener hambre, y con las actuales políticas de salud a nivel global, lejos todavía de poder acceder a las vacunas. En América Latina, las previsiones indican que la tasa de desocupación llegaría a estar por encima del 13%, lo cual implica que habrá 44 millones de desempleados, 18 millones más que en el 2019. Como vemos, la crisis económica derivada de la pandemia perjudica a toda la sociedad, pero de manera más cruel afecta a los más pobres. Ellos dependen del trabajo diario para el sustento cotidiano. Si no trabajan, no comen, no tienen resto, no tienen reservas para poder hacer frente a las situaciones de crisis. Una mirada particular hacia los jóvenes. Hay millones de jóvenes en el continente que no estudian, no trabajan y tampoco están buscando hacerlo. Han insistido en la búsqueda del empleo sin conseguirlo. Y esta sociedad consumista les valora por la marca del calzado, la remera, la moto o la bebida que consumen. Tenemos que poner sobre la mesa también otras perversiones del trabajo, como lo es el sometimiento a esclavitud en el campo o en la ciudad en talleres clandestinos, o los niños que son obligados a diversas tareas y la trata de personas. La exponencial innovación tecnológica también nos enfrenta a desafíos importantes en el orden de la capacitación en el cambio de trabajo. Como síntesis, las consecuencias humanas y sociales deben ser parte de los criterios en la toma de decisión económica, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. El trabajo no es solo un factor económico, sino ante todo un bien social. Sin trabajo se puede sobrevivir, pero para vivir hace falta el trabajo. Que el Señor nos ayude entonces en esta jornada a sensibilizarnos y a acercarnos
a palpar, como dice Francisco, la carne de Cristo sufriente en el pueblo. Muchas gracias. Muchísimas gracias también entonces a Monseñor Jorge Eduardo Lozano por su intervención mediante el video.